sectas evangélicas Made in USA, europeas y protestantes reconocen literal y textual a la Santísima Trinidad. A mi izquierda tenemos una imagen fotográfica del monasterio monástico de Tel Ganub, Qasr al-Aghuz, en el desierto egipcio. Data de alrededor del año 350 después de Cristo, de la época romana. El yacimiento está situado a unos 370 kilómetros al suroeste de El Cairo, Egipto, en el oasis de Bahariyah. El descubrimiento ha ayudado a comprender el desarrollo de los edificios y la formación de las primeras comunidades monásticas de los monjes en esta región de Egipto. Tenemos historia antigua, físicas comprobables, los católicos cristianos. La Santísima Trinidad, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, Yahweh Padre, Jesús Hijo, Emmanuel, segunda persona, Espíritu Santo, Dios, tercera persona, un solo Yahweh, tres personas distintas. Nuestro video que presentaremos ahora se trata nuevamente de desmentir a las sectas evangélicas Made in USA, protestantes y europeas, sus falacias, sus mentiras, sus verborreas. Como siempre, estos pastoretes protex les ocultan las verdades a sus seguidores y los sumergen en puras falacias que malinterpretan su Biblia a su manera. Y todo porque para que estos pastoretes siempre reciban sus diezmos y ofrendas
y a punta de dólar te meten al cielo. Es que en sus propios libros de ellos, repito nuevamente, en sus propios libros de ellos confirman y aceptan la Trinidad. Es más, les cantan a la Trinidad. En sus libros están escritos en forma literal, textual o escrituralmente, y lo vamos a comprobar con evidencias físicas, el cual lo demostraremos con sus propios libros, que sí aceptan y le cantan y hasta con partituras a la Trinidad. Por eso, los mismos sectarios Made in USA no se entienden entre ellos, ya que se llaman unicitarios o antitrinitarios y agréguenle cualquier falacia adicional y otros. Son trinitarios. Ya ni ellos mismos se entienden y no están de acuerdo entre los mismos sectarios Made in USA y protestantes y europeos. Veamos, pero lo más breve posible, qué dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad, y lo demostraremos con la Biblia, sus citas bíblicas. Catecismo de la Iglesia Católica. Breve resumen. Artículo primero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Numeral 232. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Antes responden, creo, a la triple pregunta que se les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Fides omnium Christianorum in Trinitate consistit. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. San Cesareo de Arles, Expositio Symboli, sermón número 9, CLL 103-48, CLL Corpus Christianorum Series Latina. Numeral 233. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos. C.F. Virgilio, Professio Fidei, 552, D.S. 415. Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo único, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. D.S. H. Dessinger, Enchiridion Symbolum. Glorificamus te. Numeral 242. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó
en el año 325, el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, símbolo niceno de ese 125, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla, en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, símbolo niceno, constantinopolitano, de ese 150. El Padre y el Hijo revelado por el Espíritu. Numeral 243. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, defensor, el Espíritu Santo. Este, que actuó ya en la creación, cf. Génesis, capítulo 1, capítulo 2, y por los profetas, símbolo niceno, constantinopolitano, de ese 150. Estará ahora junto a los discípulos y en ellos. cf. Juan, capítulo 14, versículo 17, para enseñarles. cf. Juan, capítulo 14, versículo 16, y conducirlos hasta la verdad completa. Juan, capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Numeral 246. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque. El Concilio de Florencia en el año 1438 explícita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo, a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente, de ese 1301. Numeral 247. La afirmación del filioque no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había confesado dogmáticamente el año 447, cf. Quam laudabilitier de ese 284. Antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451, el Concilio de Calcedonia, el símbolo del 381. Numeral 253. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial, Concilio de Constantinopla 2, año 553, DS 421. Las personas divinas no se reparten en la única divinidad, sino que cada una de ellas es eternamente Dios.
el Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Concilio de Toledo 11, año 675, DS 530. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Concilio de Letrán 4, año 1215, DS 804. Resumen, numeral 261. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Numeral 262. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Numeral 263. La misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre del Hijo, cf. Juan capítulo 14, versículo 26, y por el Hijo de junto al Padre, Juan capítulo 15, versículo 26, revela que Él es con ellos el mismo Dios único, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Lo antes mencionado hemos hecho y considerado extrayendo partes como un breve resumen del Catecismo de la Iglesia Católica. Después de la explicación antes mencionada, referente a la Santísima Trinidad, que si bien es cierto que la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia, pero sí confirmamos nuevamente que su doctrina sí está en la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 7, Juan capítulo 1, versículo 1, Mateo capítulo 28, versículo 19, Malaquías capítulo 3, versículo 6, Hebreo capítulo 13, versículos 8 y 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Juan capítulo 10, versículo 30, Juan capítulo 14, 15 y 16, Juan capítulo 10, versículo 30, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, Salmo 33, versículo 6, Filipenses capítulo 2, versículo 7, Lucas capítulo 6, versículo 46, Lucas capítulo 20, versículo 17, Mateo capítulo 7, versículo 21, Mateo capítulo 21, versículo 42, Mateo capítulo 13, versículo 57, Marcos capítulo 12, versículo 10, Hechos capítulo 4, versículo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 14, Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, Primera Corintios capítulo 12, versículo 28, Romanos capítulo 16, versículo 17, Primera Corintios capítulo 2, versículo 11, y hay otras citas bíblicas más para no
alargar la presentación, no las mencionaremos. Presentaremos ahora de las sectas evangélicas Made in USA y protestantes y otros países. Sus libros están escritos en forma literal y escrituralmente, y lo vamos a comprobar con evidencias físicas, el cual lo demostraremos con sus propios libros, que sí aceptan, lo reconocen y le cantan, y hasta con partituras a la Santísima Trinidad, y que estos libros sean repartidos en la habla hispana. Presentación física del libro de himnos de la Iglesia Protestante Metodistas, que contienen 186 páginas, frente y reverso, del año 1842. Sí aceptan textualmente la Santísima Trinidad. Las imágenes de las páginas serán aleatoriamente. Libro de los himnos, año 1842. Librería del Seminario Teológico de Princeton, Nueva Jersey. A mi izquierda dice himnos para el uso de las congregaciones españolas de la Iglesia Protestante Metodista. A mi derecha, en su página, dice como título: Todo espíritu alabe al Señor. A mi izquierda dice Tabla del contenido como título. En su página 61 dice literal y textual la Santísima Trinidad. A mi derecha hemos ampliación textual de la Santísima Trinidad. Allí está escrito: cada uno de los himnos dice textualmente sus títulos, la Santísima Trinidad. Y en el himno número 61, como subtítulo, se menciona la Santísima Trinidad, páginas 61 y 62.
Actualmente sus títulos: La Santísima Trinidad, páginas 63 y 64. Como título dice La Santísima Trinidad, página 66 a mi izquierda y página 126 a mi derecha. Himno 107 dice: a la Divina Trinidad. A mi izquierda cabe mencionar, aunque no es el tema, hemos encontrado que también le cantan a la vigilia del Año Nuevo. Y Año Nuevo, páginas 100 y 101. Idólatra a los sectarios evangélicos, Made in USA, españoles y protestantes. Y a mi derecha también encontramos que le cantan a la Navidad, idólatra a los sectarios, Made in USA, españoles y protestantes, página 113. ¿Qué más crees, sectarín evangélico, Made in USA, españoles y protestantes, alias Protex? Te seguimos demostrando con evidencias físicas, rastreables y comprobables históricamente que los católicos cristianos sí tenemos la verdad. Estamos en la iglesia verdadera que edificó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y que sí existe la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Yahweh, tres personas distintas, y su doctrina se encuentra en la Biblia. Te siguen engañando tus pastoretes, ocultándote las verdades que a ellos les han entregado estos libros para tus conocimientos, y te los están ocultando para que le sigas diezmando y manteniendo a tus pastoretes falacieros con doctrinas de hombres. El diezmo no existe en el Nuevo Testamento para los cristianos. Observen, y cabe mencionar en la sobrecubierta de este libro que se está señalando con una flecha su ubicación. La pregunta es: ¿cómo es posible que los sectarios evangélicos, Made in USA y protestantes, ellos sí pueden tener una cruz en este libro? En cambio, estos sectarios nos condenan a nosotros, los católicos cristianos, que no podemos tener una cruz porque somos unos idólatras.
Esto es por todas las falacias, mentiras y engaños e inventos creados por estos sectarios. Pero si aquí en su libro de las sectas evangélicas Made in USA y protestantes sí tienen una cruz en la sobrecubierta, usando la misma lógica inventada por ellos, también son unos idólatras. Entonces, ¿qué reclaman ellos? Aquí se confirma físicamente que es un libro llamado Cántico Nuevo, Himnario Evangélico, año 1962. Comentarles a ustedes, mis hermanos católicos cristianos, me voy a centrar en el prefacio de este libro del Cántico Nuevo Himnario Evangélico en los 3 primeros párrafos. Prefacio. Este himnario es el resultado del trabajo que durante 8 años realizó una comisión integrada por representantes oficiales de las iglesias Discípulos de Cristo, Menonita, Metodista y Valdense. Dicha tarea tuvo en sus comienzos el carácter de una revisión del himnario evangélico, editado en 1943, pero el reconocimiento de la vastedad de la himnodia cristiana, que se hizo evidente en la comisión a poco de iniciada la obra, sumando a la nueva profundización del concepto de la iglesia y del culto que ha tenido lugar entre nosotros en estos últimos años, hizo necesaria la ampliación de los límites del trabajo. El himnario evangélico de 1943 sigue siendo, sin embargo, la base del actual, habiéndose hecho uso también de todos los otros himnarios castellanos, españoles y latinoamericanos a nuestro alcance, como así también de numerosos himnarios de las distintas tradiciones de Europa, especialmente de Inglaterra, Francia, Suiza y Alemania, y de los Estados Unidos. Se incluyen también algunos himnos originales, aunque no tantos como hubiéramos deseado. Ojalá la falta sensible de más himnos originales de poetas y compositores de habla castellana, que es dable observar en este himnario, sirva para despertar en muchos el deseo de poner sus talentos al servicio del Señor y de su causa, e impulsarlos a esforzarse por producir expresiones artísticas de fe religiosa que estén a la altura de lo que nuestros países han logrado en el ámbito secular. Cada uno de los himnos incluidos en este himnario ha recibido la aprobación de la mayoría, por lo general absoluta, de la comisión, de la misma manera que se ha requerido el consenso unánime de la misma para rechazar cualquier himno. En este sentido, la opinión de los miembros de la comisión han sido respaldada por sus respectivas iglesias, cuya presentación asumieron. Imagen textual del prefacio, explicado en sus 3 párrafos.
continuación de los párrafos del prefacio. Dentro de su título, contenido, numeral 2, hijo, dentro del mismo numeral 4, dice literal y textual la Trinidad, el cual nos lleva a las páginas 157 hasta la 166. Imagen amplificada de la Trinidad. Escogeremos las páginas en forma aleatoria. En su pie de páginas 157 y 158 de las partituras de los himnos, en su derecha e izquierda y amplificada, les estamos señalando en cada exposición, dice Trinidad. En su pie de las páginas 159 y 160 de las partituras de los himnos, en su derecha e izquierda y amplificada, los estamos señalando en cada exposición, dice Trinidad. En su página 159, en su segunda barra de compás, mencionan en su himno literal y textual, ampliando la imagen, la palabra Trinidad. Hemos amplificado partes en su página 161, en su segunda barra de compás, mencionan en su himno literal y textual la palabra trino. Y en su tercera barra de compás mencionan en su himno literal y textual la palabra Trinidad. Glorificamos
examinemos y analicemos un tercer libro con sus evidencias físicas, llamado El Nuevo Himnario Evangélico para el uso de las iglesias evangélicas de habla española en todo el mundo, que contienen 208 páginas, frente y reverso, año 1915. Sí aceptan literal y textualmente la Trinidad. A mi izquierda, en la sobrecubierta del libro, dice Nuevo Himnario Evangélico. Y a mi derecha, en su página, no la voy a transcribir porque se me haría muy pequeño la imagen y no se leería. Y dice, el Nuevo Himnario Evangélico para el uso de las iglesias evangélicas de habla española en todo el mundo. Edición sin música. Sociedad Americana de Tratados, Park Avenue and 40th Street, Nueva York. Transcribimos del idioma inglés al castellano lo que dice el editor. Este himnal ha sido preparado por los siguientes comités, cuyo representante los bautistas, congregacional, metodistas, episcopal e iglesia presbiteriana. En la siguiente imagen a presentar del prefacio, hablaremos sobre el tercer párrafo, que consideramos es bien importante que ustedes lo sepan, ya que estaba involucrada para este libro la Sociedad Americana de Tratados, que es el amo, el dueño y su señor, su falso Dios de las sectas evangélicas y protestantes y españoles, a quienes ellos son esclavos e idólatras de dichas sociedades, ya sean las europeas, inglesas y americanas, conocidas como Sociedades Bíblicas Unidas. Prefacio, tercer párrafo. La comisión que tiene la honra de ofrecer este nuevo himnario al público evangélico de los pueblos de habla castellana recibió de la Sociedad Americana de Tratados el encargo de revisar el antiguo himnario publicado por la referida sociedad en el año 1893, con la recomendación de aprovechar todo lo que a su juicio tuviera de bueno dicho himnario y desechar lo que ya no se considerara apropiado para el canto, teniendo además el derecho de introducir todos los himnos nuevos que vinieran a enriquecer y mejorar nuestra himnología española. A mi izquierda el prefacio, a mi derecha el prefacio amplificado, párrafo 3, el que nos interesa exponer.
izquierda se encuentra la imagen amplificada del título, la lista de asuntos señalados con los indicadores. La Santísima Trinidad lo aceptan literal y textualmente. Aquí las evidencias físicas: Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y a mi derecha se encuentra la lista de asuntos como título. No incluimos la transcripción porque se nos haría pequeña la imagen y no se lograría leer. De su página 2, el Nuevo Himnario Evangélico, numeral 7, dice a la Divina Trinidad, y debajo de esta, en la siguiente línea, dice también a la Divina Trinidad, es decir, lo aceptan literal y textualmente. Aquí las evidencias físicas. Qué sorpresa, hermanos católicos cristianos. El Nuevo Himnario Evangélico, en su página 15, en su numeral 43, dice a la Trinidad, y debajo de esta, en su segunda línea, dice también soberana en tres personas. Si reconocen, lo aceptan literal y textualmente que son personas. Aquí las evidencias físicas en la imagen amplificada. Cabe mencionar aquí también, y qué casualidad, que las sectas evangélicas Made in USA y protestantes, aquí qué sorpresa, hermanos católicos, nos dicen que nosotros repetimos nuestras oraciones y que la Biblia los prohíbe. Miren a estos sectarios, ellos aquí en este himnario hay 19 veces la palabra aleluya. Los espíritus del inframundo de estos pastoretes que tienen dentro practicando sus falacias. Hermanos católicos cristianos, tomando de base en las presentaciones antes detalladas de los 3 libros de himnarios de las sectas Made in USA protestantes y europea, aquí demuestra que aquellos falsos pastoretes liderando el evangelio de la prosperidad no les enseñan a sus seguidores sus libros que han emitido sus sociedades evangélicas, cuando hay ciertas verdades como la presente exposición que les niegan que sí existe la Santísima Trinidad, igual Yahweh Padre, Jesús Dios Hijo, Espíritu Santo Dios, un solo Yahweh en 3 personas distintas. Aquí seguimos, hemos presentado en cada video que hemos venido realizando con pruebas físicas, evidenciando que estas sectas evangélicas Made in USA protestantes, las de Inglaterra y europeas, lideradas por sus amos, siendo esclavos de su dueño, su señor, su falso Dios, las sociedades bíblicas unidas.
pastoretes enriqueciéndose a costillas de sus seguidores, de promulgar sus falsos evangelios de la prosperidad y las falsas sanaciones, que es lo que hacen en publicar formalmente una falsa ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que ésta sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria, y así es como engañan estas sectas y las protestantes. Prueba de ellos la exposición antes mencionada, con libros de las sectas evangélicas Made in USA y europeas, sobre que les niegan que siempre ha existido la Santísima Trinidad, entre otras, que también aquí hemos expuesto. Nuestro Señor Jesús nos anticipó que estuviéramos preparados para que leyéramos por medio de nuestras Biblias católicas, cristianas, y nos dijo en Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 10, de la Reina Valera, año 1960. Versículo 8. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferentes evangelios del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendiciones por ver las evidencias de este video, para que ustedes procedan a su distribución por las redes sociales. Paz y bien en sus corazones. Amén. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.